como servidor de la justicia, no hablar sobre riesgos ni temores. Yo digo, todos tenemos temor y tenemos derecho a sentir temor. Lo que hay que hacer es siempre sobreponerse. Podría ser que soy muy providencial y en ese sentido creo que uno está cumpliendo una función y que probablemente cuando se quiera hacer algo en contra, pudieran lograrlo, pero uno no puede estar pensando en eso porque puede conducir a la parálisis. Entonces yo por principio y como por sanidad no pienso ni hablo de amenazas, de situación de riesgo, no, creo que hay una función que hay que cumplir y que siempre tiene que estar uno, yo tengo que estar siempre en disposición de cumplir esa función porque cuando no pueda, debo retirarme. Bueno, parte de las declaraciones que daba Iván Velázquez a compañeros de Noticiero Guatevisión. Más adelante seguiremos repasando algunas otras preguntas y respuestas que se le hacen al comisionado de la CICIG y claro, de este caso, cooptación del Estado. Vamos a seguir con más. Gracias, María René. Y ahora llegó el momento de recorrer el mundo. Crista García, Noticias Internacionales. Llegó el momento de seguir compartiendo con ustedes la información internacional y obviamente nuestro segundo recorrido por las portadas del mundo también. Destacamos ahora el tiempo de Colombia, nuestra portada latinoamericana, con de igual forma el titular del terror en uno de los aeropuertos con más tránsito en el mundo. El Estado Islámico sospechoso del atentado que dejó al menos ahora 41 muertos en Estambul, Turquía. 6 ataques terroristas en este país en el año 2016, una cifra impactante y pues que deja consternación al mundo. También hay otros temas importantes, el país listo para masificar uso de los peajes electrónicos en cuanto a tecnología, y lo estamos destacando de Colombia, y una más que habla de la biodiversidad del Chocó, la más golpeada. Cada año la minería ilegal arrasa un área mayor de Barranquilla. Estas son las noticias y temas más importantes en la portada del Tiempo de Colombia. Y continuando con la información, Pedro Pablo Kuczynski fue proclamado presidente de la República del Perú y recibió de manos de Francisco Tábara, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, las credenciales que así lo nombran como virtual mandatario. Para la entrega de la credencial correspondiente. Pedro Pablo Kuczynski recibió el martes sus credenciales como presidente electo del Perú. De cara a su asunción, el próximo 28 de julio hizo un llamado a la unidad para garantizar la gobernabilidad. En un país que quedó dividido por la mitad tras un duro balotaje que lo enfrentó a Keiko Fujimori. Yo lo que pido es la unión entre los que votaron por mí y los que no votaron por mí, porque yo voy a trabajar para todos. Eso es un tema muy importante. Con el mapa político que dejaron las elecciones, una importante tarea de Kuczynski será tender puentes con el fujimorismo, que controla 73 de los 130 escaños del nuevo Congreso, donde el oficialismo tendrá solo 18 representantes. Kuczynski es un liberal moderado, ex banquero de Wall Street y ex economista del Banco Mundial. Fue ministro de Energía en los 80, así como titular de Economía y primer ministro en la primera mitad de la década del 2000. Y Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, pidió al primer ministro de Israel coraje para poder adoptar las medidas valientes que eviten un estado de conflicto perpetuo entre israelíes y palestinos. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, describió el bloqueo israelí en Gaza como un castigo colectivo y pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu coraje para tomar decisiones correctas. Señor primer ministro, le animo a adoptar las medidas valientes necesarias para evitar la realidad de un Estado en un conflicto perpetuo, que es incompatible con la realización de las aspiraciones nacionales de los pueblos israelí y palestino. El mandatario israelí denunció que su país se enfrenta todavía a un sesgo negativo de la ONU, luego de las condenas de varios países en el Consejo de Derechos Humanos, y defendió su lucha contra Hamás.
Hamás tiene objetivos genocidas, no se limita a practicar el terrorismo, dice abiertamente que su meta es eliminar de la faz de la tierra a un Estado miembro de las Naciones Unidas. Espero que la ONU destaque los crímenes de Hamás y entienda que nuestras medidas de seguridad están dirigidas solo a mantener seguros a nuestros ciudadanos de esta amenaza y que usamos fuerza prudente en este sentido. Ban también reconoció el papel de Netanyahu en la restauración plena de las relaciones diplomáticas con Turquía, algo que catalogó como una señal de esperanza en una región que necesita diálogo y compromiso. Y en otros temas, un mes después de que el gobierno mexicano concediera la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, su defensa presentaba 2 amparos según su abogado en el caso del requerimiento de una corte en Texas y dicen que las pruebas no son suficientes para enjuiciar a Guzmán, mientras que en el caso de California los delitos por los que se pide esta extradición están prescritos en la legislación mexicana. La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán busca detener su extradición a Estados Unidos. A fines de mayo, México había dado luz verde a su traslado, luego de que juzgados de Texas y California lo solicitaran por crímenes que incluyen homicidios, narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero el lunes sus abogados presentaron 2 amparos contra esos pedidos de extradición. Los hechos por los cuales Estados Unidos pretende juzgarlo ante sus tribunales ocurrieron aquí en México. Entre otras cosas, sostienen que no hay pruebas suficientes para extraditarlo. Entró en depresión por la cuestión de que lo tienen totalmente aislado, él no tiene contacto con nadie, no lo dejan hablar, no le permiten que tenga ninguna comunicación con nadie. La verdad el señor se encuentra en esta situación mal. Ahora un juez debe determinar si los amparos son correctos. 7:48, nuestro segundo recorrido por el mundo. Más adelante completamos la información. Bueno, tenemos información extra esta mañana que compartir con ustedes y tienen que ver con ciertos allanamientos que autoridades realizan en búsqueda de los responsables de un asesinato en Santa Rosa. Y son investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal que reportan al menos 2 capturas en allanamientos que se desarrollan esta mañana en Barberena, Santa Rosa. Los operativos se dirigen a la búsqueda de presuntos implicados en asesinatos del área. Nosotros obviamente estamos pendientes dándole seguimiento a esta información y en cuanto tengamos más detalles se los trasladamos. Vamos a seguir con más este día. Vamos con Pedro. Y llegó el momento de hablar de otras noticias también interesantes porque en este caso Pedro nos lleva a investigar un poquito más y conocer sobre el maravilloso mundo de los animales. Vamos a ver entonces cuáles son las noticias que tienen para comentar. Compañeros, bueno, y ese maravilloso mundo de los animales, pues bueno, hay que cuidarlo y siempre pues hay buenos samaritanos que se dan cuenta de eso, hay buenos samaritanos que a pesar de todo pues siempre los protegen y esta es la historia entonces de que sucedió en Canadá, en Ontario, Canadá. Era un día pues bastante caluroso, más o menos había una temperatura arriba de los 36 grados centígrados y bueno, pues había un concierto de música y lo que sucedía era que había un perrito dentro del vehículo. Este perrito entonces pues ya estaba sufriendo de mucho calor y a pesar de los ladridos y a pesar pues de todo lo que el perrito pues estaba tratando de salir del carro, pues no se podía, no podía porque los dueños no estaban, no se sabía si estaban en el concierto de música o si habían dejado su vehículo para ir a otra instalación. Se trató de hacer entonces el anuncio varias veces con el animador del evento, pero también no tuvieron respuesta hasta que un robusto hombre pues tira una piedra al vehículo, rompe el vidrio del vehículo de lujo y es así como rescatan entonces a este perrito. Este video pues se hizo viral y el señor también del acto de salvación pues fue aplaudido por todas las personas que estaban en este parqueo y pues hasta el momento pues al terminar el video tampoco sabían de quién era el vehículo, así que este perrito pudo haber tenido una suerte totalmente diferente, así que por favor pues se le hace el llamado entonces a toda la gente de que ya con estos calores, bueno ahora en Guatemala ya que entra el invierno, pues tal vez no es tanto, pero igual a la mascota, a los perritos, a cualquier tipo de animal, pues siempre usted cuídelo, es una gran responsabilidad y sobre todo si usted está en un día caluroso, porque ya sabe que hay muchos samaritanos que están dispuestos a romper el vidrio de su vehículo para poder salvar a esa mascota o a ese animalito. Esto sucedió entonces en Ontario, Canadá, y bueno, este perrito fue rescatado. Son de las tantas noticias curiosas y también pues a veces con un poco de sentimiento que suceden en el mundo. Seguimos con más.
Gracias, Pedro, para tomar en cuenta. Y ahora sí tenemos otro tema interesante. Vamos con Mónica Obando y la información económica para este día. No puede faltar. Buenos días. Hoy en el segmento económico les hablamos acerca del comunicado que ha tenido y el incremento de la violencia hacia el sector agrícola en Guatemala. Según un reciente comunicado de la Cámara del Agro, algunas empresas agropecuarias han cerrado sus operaciones debido a la ola de delincuencia que afecta al interior del país, por hechos perpetrados en contra de colaboradores e instalaciones privadas. Los empresarios indican que los puntos más afectados son el Estor Izabal y en el departamento de Alta Verapaz, aunque se sufre en toda la República. Entre estos actos se incluye la usurpación y usurpación agravada, daños y destrucción a la propiedad privada, robo, secuestro de personas, amenazas a la vida y seguridad de las personas. Ante esto, aseguran que algunas empresas han tomado la decisión de retirarse del país, dejando a miles de guatemaltecos sin empleo y sin ingresos, por lo que piden respuestas a las autoridades. Entre los años 2005 y 2015, las exportaciones del sector agropecuario del país mantuvieron un crecimiento sostenido de 8% en promedio y totalizaron 2.624 millones de dólares. Según la encuesta nacional de condiciones de vida del 2015, un aproximado de 31% de los guatemaltecos se dedica a actividades relacionadas con este sector, mientras que en el área rural el porcentaje llega a más del 55%. El sector ha crecido a un ritmo de 3.42% entre el 2001 y 2015, por debajo del promedio de crecimiento de la economía en general en el mismo periodo. Ahora veamos el precio de los combustibles y el tipo de cambio, que es 7.63 el dólar y 8.44 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. (7:53) y ahora hay que seguir con algunos otros temas también, porque el deporte es noticia. Tiene su lugar